Hola amigos, bienvenidos sean. Espero que se encuentren bien, ya que hoy les presento cómo hacer molduras exteriores con masa moldeable para fachadas de maquetas, dioramas o belenes. Espero sea de su agrado, me den like y se suscriban. Y sin más, comenzamos. Lo primero que necesitamos son tarjetas de PVC en desuso, de esas que nos dan en los chips de los teléfonos o algunas credenciales. Una duya tipo pistola para galletas, de esas que traen varios tipos de terraje. Masa moldeable DAS o similar color blanca. Y por último, una pistola calafateadora para cartucho de silicón. Tomamos una terraja para dibujar su contorno en una tarjeta de PVC, misma que deberá estar despintada previamente con acetona, para así se aprecie mejor el dibujo. Cabe mencionar que algunas tarjetas tienen adherida una capa de plástico muy fino, el cual hay que retirarlo al menos en la cara que haremos el dibujo y antes de aplicarle la acetona. Ya dibujado el contorno, recortamos con tijera el círculo dibujado, tratando que quede lo mejor posible, buscando que éste pueda entrar en el contenedor de la terraja, mismo que checamos así sea. Ya recortado, es el momento de dibujar con lápiz la moldura elegida. Para que nos quede como se muestra, mismas que podrán ser del tamaño, diseño, tipo y cantidad que requiera nuestro proyecto. Estas, después de dibujarlas, las recortaremos con cegueta tipo relojero o cúter, buscando quede bien definido el dibujo. Como el PVC es algo flexible, necesitamos reforzarlo con una de las terrajas que trae la pistola. Recortándola de tal forma que solo refuerce el perímetro, sin obstruir la salida de la moldura al irla formando. Colocando la primera en el portaterrajas y después la terraja realizada en PVC. Para ahora sí enroscarlo en el extremo indicado, retirando el émbolo, el cual no lo ocuparemos para este tipo de masa. Ya hecho lo anterior, lo colocamos en una pistola de las que usamos para los tubos de silicón o los cartuchos de silicón. No sin antes hacer un círculo PVC y del diámetro interior de la pistola pastelera. Para hacer las molduras, colocamos la terraja del tipo de moldura a realizar. Introducimos la masa o pasta aplanándola un poco para colocarle el círculo ciego de PVC que hicimos, ya que el diámetro del émbolo es un poco más pequeño y este círculo nos evitará fuga de masa. Para luego instalarla en la pistola de silicón e iniciar con el aplanado de la masa para que salga la moldura formada, recortándola al final con un cúter. Es recomendable que las molduras se realicen por tramos pequeños, enderezándola después de recortarla con la ayuda de unos palitos de madera. Así como algún acocador o cualquier objeto que nos sirva para rectificar sus formas, cuidando realizarlo con cuidado de no alterar estas. Ya satisfechos con el rectificado, recortamos los extremos para darle el largo requerido.
así como queden listos para poderlos adjuntar linealmente a otra moldura si fuese necesario. Se recomienda recuperar todos los pedazos de masa para poderlos reutilizar y evitar desperdicios. Y ya solo dejamos que se endurezca y seque a temperatura ambiente. Ya secas y para aquellas partes que se le requiere realizar algunos recortes, es necesario pegar unos palitos de madera, los cuales tendrán unas ranuras o guías para poderlos hacer con más exactitud dichos recortes, tanto inclinado a la derecha como inclinado a la izquierda o simplemente rectos, ya que estos recortes son necesarios sobre todo en las esquinas o simplemente para ajustar los largos tal como lo apreciamos en el video. Donde también podemos observar que en el caso de las esquinas inferiores no fueron necesarios dichos recortes diagonales por ser diferentes el tipo de moldura. Pero si fuese iguales tendríamos que hacerlos, como los podrán ver enseguida, que ya pegados y pintados se deberán ver como sigue. Bueno amigos, es todo, espero que haya sido de su agrado, para que sigan apoyando este canal, su canal, viendo los videos de principio a fin, dándome like, comentando, compartiendo y suscribiéndose, así como activando la campanita para que no se pierdan ningún video posterior a este. Muchas gracias y los espero en el próximo video.